El millonario pidió el divorcio sin remordimientos. Le dijo que amaba a otra y la dejó destrozada. Pero ella se aferró a algo que lo cambiaría todo. Un secreto que haría temblar al millonario. ¿Qué crees que pasará en esta historia? Deja tu comentario, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo. Te prometo que esta será la historia más emocionante de tu vida. El sonido de la cremallera de la maleta resonaba por el apartamento silencioso en el barrio de Polanco, mientras Mariana Gutiérrez doblaba, con manos temblorosas, la última prenda de ropa. Al lado de la cama, su alianza reposaba sobre la cómoda, abandonada como el amor que ella creía inquebrantable. Apenas 3 meses después de subir al altar con Gabriel Domínguez, ella le había escuchado decir sin titubeos: «Quiero el divorcio. Amo a otra mujer». Aquello que comenzó como un cuento de hadas se deshizo en minutos, dejando a Mariana con los escombros de un sueño roto. Sin lágrimas ni súplicas ella partió, pero el vacío que cargaba no era solo emocional. Dentro de ella ya pulsaba una nueva vida, aún desconocida. El cielo de Ciudad de México estaba cargado aquella tarde de mayo, reflejando el torbellino de emociones que Mariana experimentaba. Conducía su coche por Paseo de la Reforma, observando los imponentes edificios que parecían testigos silenciosos de su dolor. Graduada en Ingeniería Civil por la UNAM, a los 32 años, Mariana había renunciado a una carrera prometedora para apoyar el crecimiento de la empresa de Gabriel, un empresario del sector inmobiliario que había conocido durante un congreso en Cancún. «Qué ingenua fui», pensaba, mientras las primeras gotas de lluvia golpeaban el parabrisas. La relación que parecía perfecta a los ojos de todos se había revelado como una mentira bien elaborada. Gabriel, con su encanto y labia, de vendedor nato, había conquistado no solo su corazón, sino también su confianza. Juntos habían planeado una vida, hijos, viajes, logros. Ahora solo quedaban promesas vacías y un apartamento que ya no podía llamar hogar. Mariana estacionó frente al pequeño edificio en La Condesa, donde su mejor amiga, Sofía Hernández, vivía. Fue Sofía quien abrió la puerta y, sin hacer preguntas, la abrazó largamente. Las dos se conocían desde la universidad y compartían una amistad que no necesitaba explicaciones. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», dijo Sofía, ayudándola con la maleta. «Mi sofá-cama no es el Hyatt Regency, pero es tuyo». En los días siguientes, Mariana oscilaba entre momentos de feroz determinación y profunda tristeza. Fue durante una mañana particularmente difícil, tras una noche de insomnio, cuando sintió la primera náusea. Inicialmente lo atribuyó al estrés y a la alimentación irregular, pero cuando el malestar persistió durante una semana, la sospecha comenzó a tomar fuerza. «Necesitas hacerte una prueba», insistió Sofía, colocando una bolsa de la farmacia sobre la mesa del desayuno. Con el corazón acelerado, Mariana se dirigió al baño. Los minutos de espera parecieron una eternidad. Cuando las 2 líneas rosas aparecieron en la pantalla de la prueba, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Estaba embarazada. La noticia, que en otro contexto habría traído alegría, ahora desencadenaba una tormenta de incertidumbres. ¿Cómo criaría a un niño sola? ¿Cómo retomaría su carrera con un bebé en camino? Y la pregunta que más le atormentaba: ¿debería contarle a Gabriel? Él tiene derecho a saberlo, consideró Sofía, mientras preparaba un té de manzanilla para su amiga. ¿Derecho? Mariana rió sin humor. ¿Qué derechos tiene un hombre que abandona a su esposa sin mirar atrás? Aquella noche, acostada en el sofá-cama de Sofía, Mariana colocó la mano sobre su vientre aún plano. No había signos visibles de la vida que crecía dentro de ella, pero una certeza comenzaba a formarse en su corazón. Aquel niño sería su fuerza, no su debilidad. La mujer que había salido humillada del apartamento en Polanco ya no existía. En su lugar nacía alguien más fuerte, más determinada. La primera decisión fue buscar ayuda profesional. La doctora Patricia Vega, una obstetra reconocida del Hospital Ángeles, confirmó el embarazo de 6 semanas y trazó los primeros cuidados. Mariana salió de la consulta con una lista de vitaminas, recomendaciones alimenticias y la primera ecografía programada.
Está bien de salud y el bebé también, aseguró la médica. Pero necesita reducir el estrés. Reducir el estrés significaba tomar decisiones prácticas. La primera, volver al mercado laboral. Con su impresionante currículum y años de experiencia, aunque interrumpidos, Mariana sabía que tenía potencial. Lo que no sabía era si el mercado estaría abierto para una ingeniera embarazada, alejada de la profesión durante casi 2 años. Fue Sofía quien trajo la información que cambiaría el rumbo de su historia. Durante un happy hour con compañeros de trabajo, escuchó sobre una vacante en Constructora Fuentes, una de las mayores empresas de ingeniería y construcción civil del país. Están buscando a alguien con experiencia en proyectos sustentables, explicó Sofía, entregando a Mariana un recorte del periódico. Y eso es justo lo tuyo. La Constructora Fuentes, fundada por Francisco Fuentes en los años 80, estaba ahora dirigida por su hijo, Alejandro Fuentes, un hombre conocido por su genialidad en los negocios y también por su personalidad reservada y exigente. Los rumores sobre su frialdad en las relaciones profesionales eran famosos en el mercado, pero también su visión innovadora y compromiso con la excelencia. Aún sabiendo las dificultades que enfrentaría, Mariana decidió intentarlo. Actualizó su currículum, destacando sus especializaciones en construcciones sustentables y eficiencia energética, áreas en las que se había profundizado durante el posgrado. Envió la candidatura sin grandes expectativas, pero, para su sorpresa, recibió un correo al día siguiente convocándola para una entrevista. El edificio de Constructora Fuentes imponía respeto en la avenida Insurgentes. Con su fachada de vidrio y estructura audaz, era un ejemplo de lo que la empresa representaba: modernidad, solidez y osadía. Mariana respiró profundo antes de atravesar las puertas giratorias. Vestía un traje azul marino discreto, elegido cuidadosamente para disimular cualquier señal del embarazo aún inicial. La recepcionista, una joven de apariencia eficiente, indicó el camino hasta la sala de reuniones, donde tendría lugar la primera fase del proceso de selección. Allí Mariana encontró a otros 5 candidatos, todos hombres, todos con expresiones confiadas. Por un momento se sintió intimidada, pero entonces recordó el motivo que la había traído hasta allí. No era solo por ella, sino por el niño que llevaba en su vientre. La primera etapa consistió en una prueba técnica, seguida de una dinámica en grupo. Mariana se destacó en ambas, especialmente cuando presentó soluciones innovadoras para un caso sobre reducción de impacto ambiental en obras de gran envergadura. Su enfoque, que integraba tecnologías verdes con viabilidad económica, llamó la atención de los evaluadores. «Felicidades, señora Gutiérrez», dijo la gerente de RH al final del día. «Ha pasado a la fase final. Mañana tendrá una entrevista directa con el señor Fuentes». Aquella noche, Mariana apenas pudo dormir. No era solo la ansiedad por la entrevista decisiva, sino también las náuseas que se intensificaban. Cuando el despertador sonó a las 6 de la mañana, ya estaba despierta, ensayando mentalmente las posibles preguntas y respuestas. El encuentro con Alejandro Fuentes estaba marcado para las 9. Mariana llegó con 20 minutos de antelación y fue conducida a una sala de espera en el último piso del edificio. Las paredes exhibían premios y reconocimientos de la empresa, incluyendo certificaciones internacionales de sustentabilidad y responsabilidad social. Exactamente a las 9, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Alejandro Fuentes era exactamente como las revistas de negocios lo describían: alto, de porte imponente, cabellos plateados en las sienes y mirada penetrante. Vestía un traje impecablemente cortado y llevaba un portafolio de cuero en la mano izquierda. No sonrió al saludar a Mariana, limitándose a un apretón de manos firme. «Buenos días, señora Gutiérrez. Vamos directo al punto», dijo él, indicando la silla frente a su mesa de madera maciza. «Su currículum es impresionante, pero hay un vacío de casi 2 años. ¿Podría explicarlo?» Mariana sintió el estómago contraerse. Era la pregunta que temía. Por un instante consideró una media verdad, algo sobre desarrollo personal o estudios independientes. Pero entonces, mirando directamente a los ojos de Alejandro,
decidió que su nueva vida comenzaría sin subterfugios. «Abandoné mi carrera para apoyar los negocios de mi exmarido», respondió con voz firme. «Fue una decisión que tomé por creer en nuestro proyecto conjunto. Hoy reconozco que fue un error profesional, pero aprendí mucho con esa experiencia». Alejandro la observó por algunos segundos, sin demostrar reacción. Entonces, sorprendentemente, una leve sonrisa apareció en su rostro. «Honestidad, rara cualidad en los días de hoy», comentó, abriendo el portafolio que había traído. Su solución para el caso presentado ayer fue la más completa que he recibido en años. Dígame, ¿cómo implementaría esto a escala real? Durante los 40 minutos siguientes, la conversación fluyó en torno a proyectos, ideas y visiones para el futuro de la construcción civil en México. Mariana, inicialmente tensa, se relajó a medida que percibía que estaba siendo evaluada por su competencia, no por su historial personal. Alejandro hacía preguntas incisivas, desafiaba sus premisas, pero también demostraba genuino interés en sus respuestas. «Tengo una última pregunta», dijo él mirando sus anotaciones. «¿Por qué Constructora Fuentes? Con su perfil, podría buscar posiciones en multinacionales o abrir su propio despacho». La pregunta tomó a Mariana por sorpresa. Dudó por un momento, buscando la respuesta más honesta. «Porque Fuentes es la única constructora mexicana que coloca la sustentabilidad como pilar central, no como accesorio de marketing», respondió finalmente. «Y porque necesito estabilidad ahora. Estoy embarazada de 6 semanas». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Inmediatamente se arrepintió. Revelar un embarazo en una entrevista de trabajo era prácticamente un suicidio profesional. Esperó ver la expresión de Alejandro endurecerse, la entrevista ser abruptamente terminada. En vez de eso, él cerró la carpeta y la miró con una expresión que ella no logró descifrar. «El puesto es suyo, señora Gutiérrez», dijo simplemente. «Departamento de Proyectos Especiales, lunes, 8 a.m. Mi asistente le mostrará el piso y le proporcionará su credencial». Aturdida, Mariana apenas logró agradecer antes de ser conducida fuera de la sala. En el elevador, camino a la planta baja, intentó procesar lo que acababa de suceder. Había conseguido el empleo, a pesar del embarazo, a pesar de la honestidad brutal. ¿O sería por causa de ella? En el camino al apartamento de Sofía, se detuvo en una cafetería en la avenida Chapultepec. Necesitaba un momento para organizar sus pensamientos antes de compartir la noticia con su amiga. Pidió un té de jengibre, remedio natural para las náuseas que ahora formaban parte de su rutina. Mariana Gutiérrez. La voz masculina la arrancó de sus pensamientos. Al levantar los ojos, se encontró con Antonio Mendoza, un antiguo compañero de facultad. Con su sonrisa fácil y ojos bondadosos, Antonio siempre había sido una presencia constante en los grupos de estudio. Se había convertido en un ingeniero ambiental respetado, con diversos artículos publicados sobre el impacto de las construcciones en áreas de preservación. «Antonio, qué sorpresa», respondió genuinamente feliz de ver un rostro amigo. «Supe que estás de vuelta en Ciudad de México», dijo él, sentándose frente a ella después de pedir permiso. «El circuito de la ingeniería es pequeño, las noticias corren». Conversaron por casi una hora. Antonio le contó sobre sus proyectos, su reciente separación, las dificultades de equilibrar carrera y vida personal. Mariana, normalmente reservada, se sorprendió compartiendo detalles sobre su propio divorcio y la reciente contratación en Fuentes. «Alejandro Fuentes es un genio», comentó Antonio. «Difícil, exigente, pero un visionario. Trabajé en una consultoría para ellos el año pasado. Perdió a su esposa hace 5 años, una tragedia terrible. Desde entonces se sumergió en el trabajo como forma de escape». Aquella información despertó la curiosidad de Mariana. El hombre frío y analítico que la había entrevistado cargaba sus propias cicatrices al igual que ella. «¿Cómo ocurrió?», preguntó, sin poder contener la curiosidad. Antonio dudó, como si evaluara si debía compartir esa información.
Elena. Su esposa estaba embarazada de 6 meses. Un día se desmayó en casa y fue llevada de urgencia al hospital. Descubrieron una condición rara, algo en el cerebro. No quedó nada que los médicos pudieran hacer. Él los perdió a ambos el mismo día. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espina. 6 semanas de embarazo. La misma información que ella había revelado a Alejandro. ¿Sería coincidencia que él ofreciera el empleo inmediatamente después de esa revelación? «Tengo que irme», dijo súbitamente incómoda. «Fue genial verte, Antonio». En el apartamento, compartió con Sofía las novedades y sus inquietudes. «¿Crees que me contrató por lástima?», preguntó, mientras removía la comida en el plato sin apetito. «Alejandro Fuentes no es conocido por tomar decisiones emocionales», respondió Sofía pragmática. «Si te contrató es porque vio valor profesional. El resto es especulación». La primera semana en Constructora Fuentes fue un torbellino. Mariana conoció a su equipo, recibió su primer proyecto, una propuesta para un condominio de bajo impacto ambiental en Querétaro, y comenzó a familiarizarse con los procesos de la empresa. Durante 3 días consecutivos no se cruzó con Alejandro en los pasillos, hasta que el jueves un correo llegó. Reunión de seguimiento. Hoy 17 AK. Mi oficina, AF. Puntualmente a las 5 de la tarde, Mariana llamó a la puerta de la oficina de Alejandro. Lo encontró inclinado sobre planos de un proyecto, la frente fruncida en concentración. Él indicó la silla frente a su escritorio sin levantar los ojos de los papeles. «¿Cómo se está adaptando, señora Gutiérrez?», preguntó, finalmente mirándola. «Bien, gracias. El equipo es excelente». «¿Y las náuseas matutinas?». La pregunta la tomó desprevenida. ¿Cómo lo sabía? Ella había sido discreta, siempre llegando antes del horario para que nadie notara cuando necesitaba correr al baño. «Noté su malestar el lunes, durante la presentación de finanzas», explicó él, ante su mirada sorprendida. «Mi difunta esposa sufría mucho en el primer trimestre». Había algo en la voz de él, una fragilidad momentánea rápidamente enmascarada que tocó a Mariana profundamente. No era lástima lo que él sentía por ella. Era una especie de comprensión nacida del propio dolor. «Estoy bien», respondió suavemente. «Las náuseas son incómodas, pero manejables». Alejandro asintió como si aprobara su actitud. Entonces, volvió a la postura profesional. «Su proyecto para Querétaro. ¿Qué le parece si expandimos el alcance? ¿Transformarlo en un modelo replicable para otras regiones?». La reunión se extendió por 2 horas. Discutieron ideas, dibujaron posibilidades, calcularon costos. Cuando terminaron ya pasaban de las 7 de la noche. La ciudad iluminada se extendía más allá de las ventanas panorámicas de la oficina. «Usted tiene potencial, Mariana», dijo Alejandro, usando su nombre de pila por primera vez. «No lo desperdicie». En las semanas siguientes, Mariana se sumergió completamente en el trabajo. El proyecto de Querétaro evolucionaba rápidamente, incorporando soluciones innovadoras que llamaban la atención de toda la directiva. Paralelamente, su embarazo avanzaba. Las náuseas disminuyeron, dando lugar a una energía renovada. En casa, pues ahora había alquilado un pequeño apartamento en Santa Fe, cerca del trabajo, comenzaba a preparar la habitación del bebé. Una tarde, al salir de una reunión prolongada, Mariana sintió un mareo repentino. Se apoyó en la pared del pasillo, intentando recuperar el equilibrio. Fue cuando sintió una mano firme en su brazo. «¿Está todo bien?». La voz de Alejandro sonó, cercana, con una nota de preocupación que ella nunca había escuchado antes. «Sí, solo un mareo pasajero», respondió recuperándose. «Creo que pasé mucho tiempo sin comer». Alejandro miró alrededor, como si buscara una solución inmediata para el problema. Entonces tomó una decisión. «Venga conmigo», dijo, guiándola por el pasillo hasta el elevador privado. «Conozco un lugar aquí cerca donde sirven un almuerzo decente». El lugar resultó ser un restaurante discreto en Palmas, frecuentado principalmente por ejecutivos. Alejandro saludó al maître por su nombre
y fue conducido a su mesa habitual, un poco alejada del movimiento principal. Mariana lo siguió, intrigada con este nuevo lado de su jefe, menos el ejecutivo implacable, más el hombre preocupado. Durante el almuerzo conversaron sobre el proyecto, claro, pero también sobre libros, música, la transformación de Ciudad 600 de México a lo largo de los años. Alejandro se reveló un apasionado conocedor de ópera y literatura rusa. Mariana compartió su amor por la música mexicana y su admiración por Juan Gabriel. A medida que el proyecto de Querétaro avanzaba, Mariana comenzó a percibir los primeros signos de resistencia dentro de la empresa. Lo que inicialmente parecían solo comentarios sin pretensiones en los pasillos, pronto se transformó en obstrucciones concretas a su trabajo, especialmente de Carlos Ramírez, director de operaciones y amigo personal de Alejandro desde los tiempos de facultad. Sus cálculos de reducción de carbono son demasiado optimistas, comentó Carlos durante una reunión de directorio sin ocultar el tono condescendiente. Ningún proyecto en México ha logrado alcanzar esos números. Ningún proyecto en México ha implementado este conjunto específico de tecnologías, rebatió Mariana, manteniendo la calma mientras presentaba datos técnicos que fundamentaban sus proyecciones. Los resultados de la simulación son claros. Carlos sonrió con cierto desdén, mirando alrededor de la mesa como si buscara complicidad de los otros directores. Las simulaciones son teóricas, señora Gutiérrez. La realidad de la construcción civil mexicana es bien diferente. Antes de que Mariana pudiera responder, Alejandro intervino. Implemente un piloto a escala reducida, determinó, mirando directamente a Mariana. Un mes para demostrar la viabilidad. Si los números se confirman, expandimos al proyecto completo. La decisión de Alejandro, aunque parecía diplomática, representaba un desafío enorme. Implementar un piloto significaba comprimir plazos, redistribuir recursos y enfrentar la burocracia municipal de Querétaro en tiempo récord, pero también era una oportunidad de probar definitivamente el valor de sus ideas. Al final de la reunión, mientras los directores se dispersaban, Mariana permaneció organizando sus anotaciones. Sintió más que vio la presencia de Carlos a su lado. No es nada personal, dijo él en voz baja, pero usted está aquí hace apenas 3 meses. Algunos de nosotros dedicamos décadas a esta empresa. Mariana levantó los ojos encarándolo sin demostrar intimidación. Entonces, deberíamos estar trabajando juntos, no uno contra el otro. El éxito de este proyecto beneficia a todos. Carlos la estudió por un momento, como si la reevaluara. Alejandro tiene un punto ciego cuando se trata de ciertas situaciones, dijo finalmente. Solo recuerde que Fuentes no es un proyecto de caridad. Tras su salida, Mariana permaneció en la sala vacía, digiriendo lo que acababa de oír. Era claro que Carlos veía su contratación como un acto de lástima, o peor, como un tipo de sustitución emocional para la esposa que Alejandro había perdido. La idea la enfureció. Su valor profesional estaba siendo reducido a una circunstancia personal. Esa misma tarde, Mariana convocó a su pequeño equipo. Lucía Cortés, arquitecta recién graduada con especialización en bioconstrucción. Enrique Álvarez, ingeniero con vasta experiencia en cálculos estructurales. Y Diego Morales, especialista en tecnologías de eficiencia energética. Juntos, necesitarían realizar lo imposible en 30 días. No voy a mentir, equipo, dijo ella después de explicar la situación. Será un mes de trabajo intenso, pero si lo logramos cambiaremos el estándar de construcción sustentable en el país. Los días siguientes fueron de trabajo frenético. Mariana frecuentemente era la primera en llegar y la última en salir. Su barriga comenzaba a hacerse visible, lo que generaba miradas curiosas de colegas que no sabían de su embarazo. En casa, las noches eran dedicadas a estudiar reglamentaciones y buscar precedentes que facilitaran la aprobación acelerada ante la alcaldía de Querétaro. Fue durante una de esas noches de estudio que su celular sonó. La pantalla mostraba a Fuentes. Sí,
Atendió intrigada con la llamada fuera del horario comercial. Disculpe la molestia, Mariana. La voz de Alejandro sonaba diferente, menos formal. Acabo de recibir el correo de la Secretaría de Medio Ambiente de Querétaro. Aprobaron el piloto en carácter experimental. Mariana sintió una ola de alivio. Era el primer gran obstáculo superado. ¿Cómo consiguió eso tan rápido?, preguntó, genuinamente sorprendida. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Digamos que tengo algunos contactos, respondió él, con lo que parecía ser una sonrisa en la voz. Y también mostré su informe sobre impacto ambiental. Los impresionó. La conversación continuó por unos minutos más, discutiendo detalles logísticos y próximos pasos. Al colgar, Mariana se dio cuenta de que era la primera vez que hablaban, fuera del ambiente de trabajo. Había algo en la voz de Alejandro, una satisfacción genuina con el progreso del proyecto, tal vez incluso cierto orgullo de su equipo, que la hizo sonreír. Al día siguiente, las buenas noticias fueron opacadas por un nuevo desafío. Uno de los principales proveedores de materiales ecológicos se retiró del proyecto, alegando imposibilidad de cumplir el plazo acelerado. Sin esos materiales específicos, los números de sustentabilidad quedarían comprometidos. Podemos usar materiales convencionales y compensar con otras tecnologías, sugirió Enrique ante la crisis. No, respondió Mariana firmemente. El diferencial de nuestro proyecto es justamente la integración completa. Necesitamos encontrar otro proveedor, aunque sea internacional. ¿Internacional? En 30 días, cuestionó Diego incrédulo. Imposible con la burocracia mexicana. Mariana sabía que él tenía razón. La importación de emergencia de materiales de construcción era un proceso complejo, lleno de trampas burocráticas y costos imprevisibles. Pero no había alternativa si querían mantener la integridad del proyecto. Aquella tarde, llamó a la puerta de la oficina de Alejandro sin cita previa. Su asistente, Carmen, le lanzó una mirada de advertencia. Nadie interrumpía a Alejandro Fuentes sin hora marcada, pero Mariana ya había aprendido que, en algunas situaciones, era mejor pedir perdón que permiso. Lo encontró al teléfono, la expresión concentrada mientras discutía números con alguien. Al verla, hizo un gesto para que entrara y esperara. 2 minutos después, terminó la llamada. ¿Problema con el piloto?, preguntó directamente. Mariana explicó la situación, presentando también 3 soluciones posibles, cada una con sus ventajas y desventajas. La opción que favorecía, importar los materiales de una empresa española, era la más cara y arriesgada, pero también la única que garantizaría la integridad del proyecto. Alejandro escuchó atentamente, haciendo preguntas puntuales. Después quedó en silencio por algunos segundos, como si calculara mentalmente los riesgos. Hágalo realidad, decidió finalmente, pero mantenga el presupuesto bajo control y prepárese para explicar personalmente al Consejo si es necesario. Aquella autorización, aunque sucinta, representaba un voto de confianza significativo. Mariana salió de la oficina con una sensación mixta de alivio y presión renovada. Alejandro estaba poniendo su reputación en juego al apoyar una solución tan poco ortodoxa. Las 2 semanas siguientes fueron una prueba de resistencia física y emocional. Mientras coordinaba la importación de los materiales españoles, Mariana también supervisaba el inicio de las obras del piloto, lidiaba con problemas de personal y mantenía a la directiva informada sobre cada paso. Su embarazo, ahora en el 4º mes, comenzaba a cobrar su precio. A veces se sorprendía apoyando la mano en la espalda para aliviar la incomodidad o necesitaba sentarse rápidamente cuando el mareo llegaba sin aviso. «Necesitas desacelerar», advirtió Lucía, después de encontrarla descansando brevemente, con los ojos cerrados durante un descanso. «Este ritmo no es saludable». «Estoy bien», insistió Mariana, aunque sabía que no era enteramente verdad. «Solo necesito ver este piloto funcionando. Después, prometo cuidarme más». Pero el cuerpo tiene sus propios límites. En una tarde, particularmente calurosa, durante una visita al sitio de construcción en Querétaro,
Mariana sintió que el mundo giraba. Lo último que registró antes de perder el sentido fue el grito alarmado de Diego y el suelo arenoso aproximándose rápidamente. Despertó en el Hospital Ángeles, en Ciudad de México, con Sofía a su lado y una médica verificando sus signos. Todo vitales. ¿Qué pasó?, preguntó intentando sentarse. «Te desmayaste», respondió Sofía con una expresión que mezclaba preocupación y reproche. «Deshidratación severa y presión baja. Ya te dije que ese trabajo iba a matarte». «¿El bebé?» «Está bien», garantizó la médica, una señora de cabello gris y expresión amable. «Pero necesitas reducir drásticamente el nivel de estrés. Reposo por al menos 3 días e hidratación constante». Mariana asintió, sintiendo una culpa enorme por haber puesto a su hijo en riesgo. Su dedicación al trabajo, aquello que siempre había considerado una virtud, ahora mostraba su lado sombrío. «¿Alguien de la empresa sabe?», preguntó a Sofía, imaginando lo que su ausencia causaría al ya ajustado cronograma del piloto. «Tu jefe está afuera», respondió la amiga, con una expresión curiosa. «Llegó pocos minutos después de la ambulancia. ¿Cómo supo tan rápido?». Alejandro Fuentes aguardaba en el pasillo, el semblante grave. Al ver a Mariana saliendo de la habitación, acompañada por Sofía, se aproximó con pasos rápidos. «¿Cómo se siente?», preguntó, sin los habituales formalismos. «Mejor, gracias. Pero necesito quedarme algunos días en reposo». Alejandro asintió como si ya supiera eso. «Diego me llamó tan pronto como la ambulancia partió», explicó, respondiendo a la pregunta no formulada sobre cómo se había enterado del incidente. «Decidí venir personalmente para asegurarme de que estuviera recibiendo la atención adecuada». Había una genuina preocupación en sus ojos, algo que Mariana raramente veía dirigido a otras personas en la empresa. Una vez más, aquella sensación incómoda. ¿Estaría él proyectando en ella a la esposa perdida? «El piloto», comenzó Mariana, pero fue interrumpida por un gesto firme de Alejandro. «Puede esperar. Lucía y Enrique están perfectamente capacitados para continuar el trabajo siguiendo sus instrucciones. Su salud y la del bebé son prioridades ahora». Sofía, que observaba la interacción con interés, levantó las cejas de forma sugestiva para Mariana cuando Alejandro se giró para hablar con la enfermera sobre los procedimientos de alta. «Él es siempre así de atento», susurró. «No», respondió Mariana igualmente sorprendida. «Normalmente es más distante». Lo que Mariana no sabía era que, mientras ella se recuperaba en casa en los días siguientes, una batalla silenciosa ocurría en Constructora Fuentes. Carlos Ramírez, aprovechando su ausencia, presionaba para que el piloto fuera rediseñado con materiales convencionales y plazos más realistas. En una reunión cerrada con Alejandro, llegó a sugerir que Mariana fuera apartada definitivamente del proyecto. Después de 3 días de reposo forzado, Mariana regresó a Constructora Fuentes determinada a recuperar el tiempo perdido. La recepción fue cálida por parte de su equipo, que había mantenido el piloto avanzando conforme a lo planeado. Lucía, especialmente, se había convertido en una aliada crucial, asumiendo temporalmente la coordinación de las actividades en campo. «Los materiales españoles llegan mañana», informó la joven arquitecta, mientras actualizaba a Mariana sobre los acontecimientos de los últimos días. «Tuvimos que pagar una tasa extra para agilizar la liberación en aduanas, pero valió la pena». «Excelente trabajo», elogió Mariana, genuinamente impresionada con la iniciativa del equipo. «Y en cuanto a la resistencia de la directiva, ¿algún problema?». Lucía dudó, intercambiando una mirada rápida con Enrique, que organizaba documentos. Al otro lado de la sala, Carlos Ramírez intentó algunas intervenciones, respondió finalmente. «Pero el señor Fuentes fue categórico en mantener el proyecto conforme usted planeó». Aquella información sorprendió a Mariana, conociendo el peso que Carlos tenía en la empresa y su influencia sobre Alejandro. Esperaba encontrar al menos algunas alteraciones en el proyecto al regresar. El hecho de que Alejandro hubiera defendido su visión durante su ausencia parecía significativo. En la tarde de ese mismo día,
Mariana se preparaba para una videoconferencia con los representantes de la empresa española, cuando Carmen, la asistente de Alejandro, se apareció en la puerta de su oficina. «Reunión extraordinaria en 15 minutos», anunció. «Sala de conferencias principal. Presencia obligatoria de todos los líderes de proyecto». «¿Algún problema?», preguntó Mariana, extrañando el carácter urgente de la convocatoria. «Alianza Internacional», respondió Carmen lacónicamente, ya dirigiéndose a la siguiente oficina. Algo grande. La sala de conferencias estaba llena cuando Mariana llegó. Ocupó una de las últimas sillas disponibles, notando que la mesa principal, donde normalmente se sentaba la directiva, estaba preparada con material de presentación aún no revelado. Alejandro entró puntualmente, acompañado por Carlos y otros 2 directores. Detrás de ellos 3 personas que Mariana no conocía, 2 hombres y una mujer, todos en trajes ejecutivos impecables. «Señoras y señores», comenzó Alejandro, su voz comandando atención inmediata. «Tengo el placer de anunciar que Constructora Fuentes acaba de firmar una alianza estratégica con el Grupo Valverde de España. Esta alianza nos permitirá expandir nuestra actuación en el mercado europeo e implementar tecnologías de punta en nuestros proyectos mexicanos». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. El Grupo Valverde era conocido como uno de los más innovadores de Europa en el sector de construcción sustentable, exactamente el camino que Fuentes buscaba recorrer. «Para presentar las oportunidades de esta alianza», continuó Alejandro, «recibimos hoy a la directora de Expansión Internacional del grupo, señora Isabel Valverde». Mariana sintió que la sangre se helaba en sus venas. A medida que la elegante mujer se posicionaba frente a la audiencia, no había duda. Era Isabel, la misma mujer por quien Gabriel la había abandonado 3 meses después de la boda. El choque fue tan intenso que por un momento Mariana consideró levantarse y salir de la sala. Pero eso llamaría atención innecesaria. Respiró hondo, forzándose a mantener la compostura. Isabel inició su presentación con desenvoltura, detallando cómo la alianza beneficiaría a ambas empresas y resaltando proyectos conjuntos previstos para los próximos 5 años. Su voz, con leve acento español, resonaba confiada por la sala, sin demostrar cualquier señal de reconocimiento al pasar los ojos por Mariana. «Entre los primeros proyectos de esta alianza», anunció Isabel, llegando al punto que hizo a Mariana contener la respiración, «está el condominio ecoeficiente de Querétaro, que implementará nuestra tecnología propietaria de reutilización de aguas pluviales». Era el proyecto de Mariana. Su piloto, que tanto esfuerzo había costado, ahora sería integrado a esta alianza internacional. En cualquier otra circunstancia, sería motivo de celebración. Pero la presencia de Isabel volvía todo surrealista y complicado. Al final de la presentación, mientras los presentes se levantaban para el cóctel de celebración, Mariana permaneció sentada, intentando procesar la situación. Estaba a punto de retirarse discretamente, cuando sintió una mano en su hombro. «Mariana», la voz de Alejandro sonó próxima a su oído. «Necesito que conozca personalmente a los representantes del Grupo Valverde. Su proyecto es pieza fundamental en esta alianza». No había forma de escapar. Acompañó a Alejandro hasta el pequeño grupo que se había formado alrededor de Isabel. La mujer se giró para saludarla y por un instante casi imperceptible sus ojos revelaron reconocimiento. Pero su voz permaneció perfectamente profesional. «Señorita Gutiérrez, es un placer conocer la mente detrás del proyecto de Querétaro. Impresionante trabajo». Mariana aceptó el apretón de manos ofrecido, manteniendo igual profesionalismo. «El placer es mío, señora Valverde. Estoy ansiosa por integrar sus tecnologías a nuestro piloto». La conversación técnica fluyó por algunos minutos, con Alejandro observando la interacción con aparente satisfacción. Cuando los otros ejecutivos se unieron a la conversación, Isabel aprovechó el momento para susurrar a Mariana: «¿Podemos hablar en privado después? Es importante». Mariana dudó, pero asintió discretamente. 1 hora después, se encontraron
En la pequeña sala de descanso del piso 15, raramente utilizada a esa hora. No imaginé que trabajaras aquí, comenzó Isabel, sin rodeos. Gabriel nunca mencionó que eras ingeniera. El nombre de Gabriel causó un apretón en el pecho de Mariana, pero ya no era el dolor lacerante de meses atrás. Era algo más distante, como el recuerdo de una antigua herida. Hay muchas cosas que Gabriel no mencionó aparentemente, respondió, manteniendo la voz controlada. Como el hecho de que eres una Valverde. De esos Valverde. Isabel sonrió sin humor. Sí, soy la hija menor del fundador. Gabriel se acercó a mí en un congreso en Madrid, alegando ser un empresario prometedor del sector inmobiliario mexicano. Dijo que estaba separado hace años. Mariana sintió una ola de náusea que nada tenía que ver con el embarazo. Estábamos casados hace apenas 3 meses cuando él me dejó por ti. La expresión de Isabel se transformó en shock genuino. ¿3 meses? Él me dijo que ustedes se habían separado antes incluso de la boda, que mantuvieron las apariencias por causa de las familias. La conversación que siguió fue dolorosa, pero esclarecedora. Poco a poco las dos mujeres percibieron que habían sido víctimas del mismo hombre manipulador. Gabriel había usado el apellido de Mariana para acercarse a Isabel, presentándose como un emprendedor exitoso, cuando en realidad vivía de los rendimientos de la familia de Mariana. Con Isabel buscaba acceso al Grupo Valverde y sus conexiones internacionales. Él desapareció cuando descubrió que mi padre jamás lo aceptaría en la empresa, concluyó Isabel. 2 meses después de que yo dejara todo para venir a México a estar con él. Había un cansancio en su voz que Mariana reconoció, el mismo agotamiento emocional que había sentido al descubrir la traición de Gabriel. «Estás embarazada», observó Isabel súbitamente, notando la barriga ya visible de Mariana bajo el blazer. 4 meses, confirmó Mariana, instintivamente llevando la mano al vientre. Gabriel no lo sabe, y prefiero que siga así. Isabel asintió, comprensiva. Tu secreto está seguro conmigo. Y no te preocupes por la alianza. Soy lo suficientemente profesional para separar cuestiones personales de los negocios. Cuando se despidieron, no eran amigas, pero compartían un entendimiento mutuo nacido de la experiencia compartida. De cierta forma, aquel encuentro inesperado trajo a Mariana un extraño sentido de cierre. La mujer por quien había sido cambiada no era una villana, apenas otra víctima. En los días que siguieron, Mariana se sumergió en el trabajo con renovada energía. La alianza con el Grupo Valverde aceleró el desarrollo del piloto, trayendo recursos y tecnologías que superaban sus expectativas iniciales. Trabajaba directamente con el equipo español, incluyendo a Isabel en una colaboración que sorprendía a todos por la eficiencia y armonía. Alejandro, que acompañaba el proyecto de cerca, parecía especialmente satisfecho con los resultados. Una tarde, mientras revisaban juntos las proyecciones actualizadas de economía energética, él hizo un comentario que tomó a Mariana desprevenida. Usted e Isabel Valverde. Pensé que habría tensión entre ustedes. Mariana levantó los ojos de los documentos, intentando descifrar la expresión neutra de Alejandro. ¿Por qué? Gabriel Villegas, respondió él simplemente, su exmarido, y brevemente, el novio de ella. El shock debe haber sido visible en su rostro, pues Alejandro continuó con la misma calma analítica que aplicaba a los negocios. Hago una investigación minuciosa sobre todos los que contrato, Mariana, y sobre todos con quienes hago alianzas. Sé que usted estuvo casada con Gabriel, sé que él la dejó por Isabel, y sé que él intentó usar esa relación para acceder al Grupo Valverde. ¿Por qué no mencionó esto antes de la reunión?, preguntó Mariana, sintiéndose extrañamente expuesta. Porque confío en su profesionalismo, y porque creo que las personas no deben ser definidas por los errores de aquellos que las lastimaron. Había algo en la forma como Alejandro dijo aquellas palabras, una comprensión que iba más allá de la simpatía superficial, que tocó a Mariana profundamente. Por primera vez, vio en él no apenas al ejecutivo brillante o al viudo, traumatizado, sino a un hombre que entendía lo que significaba reconstruirse tras una pérdida devastadora.
Gracias por la confianza, dijo finalmente, volviendo a los documentos para esconder la emoción súbita que amenazaba con desbordarse. El piloto en Querétaro avanzaba rápidamente, superando las expectativas más optimistas. Las tecnologías españolas se integraban perfectamente a las soluciones desarrolladas por el equipo de Mariana, creando un sistema verdaderamente innovador de construcción sustentable. La fecha de inauguración de la primera fase fue marcada para 3 semanas después, con la presencia confirmada de la prensa especializada y autoridades municipales. Todo parecía encaminarse hacia un desenlace perfecto, hasta que un jueves lluvioso, Mariana recibió una llamada que hizo su mundo detenerse momentáneamente. Mariana, es Gabriel. La voz que un día había hecho su corazón acelerarse, ahora causaba apenas una fría incomodidad en el estómago. ¿Cómo conseguiste mi número?, preguntó, manteniendo la voz firme. Tengo mis contactos, respondió él, con aquella autoconfianza que antes había confundido con encanto. Supe que estás trabajando en Fuentes, impresionante, y también supe que estás embarazada. Mariana sintió la sangre helarse. ¿Quién podría haberle contado? ¿Qué quieres, Gabriel? Conversar, personalmente, sobre nosotros, sobre el bebé, sobre recomenzar. La audacia era tan absurda que Mariana casi rió. No existe nosotros, Gabriel, y nunca existirá nuevamente. Las personas cometen errores, Mari, insistió él usando el apodo que ella siempre había detestado. Yo cometí muchos, pero estoy diferente ahora, y ese hijo es mío también. Esta conversación terminó, declaró Mariana, colgando antes de que él pudiera continuar. Pero sabía que Gabriel no desistiría fácilmente, no cuando había un premio en juego, y para él tanto ella como el bebé eran apenas eso, trofeos a ser recuperados cuando fuera conveniente. Lo que ella no imaginaba era cuán lejos él iría para reinsertarla en su vida. A la mañana siguiente de la llamada de Gabriel, Mariana llegó a la oficina más temprano que lo habitual. Necesitaba concentrarse en el trabajo, alejar la perturbación que la voz del exmarido había causado. El piloto de Querétaro estaba en la fase final. Cada detalle necesitaba ser verificado y aprobado. No había espacio para distracciones emocionales. Encontró su oficina como siempre la dejaba, organizada, con los planos del proyecto cuidadosamente dispuestos sobre la mesa y las muestras de materiales sustentables catalogadas en los estantes. Pero al sentarse, notó algo fuera de lugar, un pequeño arreglo de orquídeas blancas, sus favoritas, con una tarjeta manuscrita. Necesitamos hablar, por el bien de nuestro hijo. G. El estómago de Mariana se contrajo. ¿Cómo había conseguido Gabriel acceso a su oficina? Tomó el arreglo y se dirigió directamente al baño, descartándolo en el bote de basura. Pero la sensación de invasión persistía, incomodándola durante toda la mañana. Cerca del mediodía, mientras revisaba los últimos informes con Lucía, su asistente administrativa apareció en la puerta, visiblemente incómoda. Disculpe interrumpir, Mariana, pero hay un señor en la recepción insistiendo en verla. Dice ser su marido. Mariana sintió la sangre hervir. La audacia de Gabriel no conocía límites. Exmarido, corrigió manteniendo la voz controlada a pesar de la ira creciente. Y no estoy disponible. Dile que solicite una cita como cualquier otro proveedor externo. La asistente dudó. Está siendo bastante insistente. Dijo que no se irá hasta hablar con usted. Lucía, que observaba la escena, intervino. ¿Quieres que llame a seguridad? Mariana consideró la oferta. Parte de ella quería exactamente eso. Ver a Gabriel siendo escoltado fuera del edificio, humillado como ella lo había sido cuando él la abandonó. Pero sabía que un escándalo solo alimentaría los rumores que ya circulaban sobre su vida personal, y estaba el proyecto a considerar. No, decidió finalmente. Bajaré y resolveré esto de una vez por todas. Gabriel aguardaba en el lobby principal, vistiendo un traje caro y exhibiendo aquella sonrisa confiada que un día la había encantado. Al verla, sus ojos recorrieron su figura, deteniéndose en la barriga prominente de 5 meses. Algo en su mirada,
Una mezcla de posesividad y cálculo causó un escalofrío en Mariana. «Estás hermosa», dijo él, acercándose como si fuera a abrazarla. Mariana retrocedió un paso, manteniendo distancia profesional. «¿Qué quieres?» «Gabriel, estoy en medio de mi jornada laboral». La sonrisa de él vaciló momentáneamente, pero pronto se recompuso. «Solo quiero conversar. Sobre nosotros, sobre el bebé. ¿Podemos almorzar? Conozco un lugar excelente aquí cerca». «No hay un nosotros para discutir», respondió Mariana firmemente. «Y en cuanto al bebé, cuando nazca, podemos hablar sobre visitas si realmente estás interesado en ser padre». Gabriel dio un suspiro teatral, como si ella estuviera siendo irracionalmente difícil. «Mariana, cometí un error terrible. Pero todos merecen una segunda oportunidad, ¿no? Especialmente ahora con nuestro hijo llegando». La mención al hijo como una especie de garantía para su readmisión en su vida enfureció a Mariana. Estaba a punto de responder cuando notó una figura familiar aproximándose. Alejandro Fuentes, con su habitual expresión impasible. «¿Algún problema, Mariana?», preguntó él, posicionándose sutilmente entre ella y Gabriel. «Ninguno», respondió, recuperando la compostura. «El señor Domínguez ya se estaba yendo». Gabriel analizó a Alejandro con evidente desagrado, extendiendo la mano en un gesto forzadamente cordial. Gabriel Domínguez, ex marido de Mariana y padre del bebé que ella espera. Alejandro aceptó el apretón de manos con una frialdad calculada. Alejandro Fuentes, presidente de la empresa donde Mariana está construyendo una carrera brillante, carrera esa que no debe ser interrumpida por visitas inesperadas. El mensaje era claro. Gabriel lanzó una última mirada a Mariana, esta vez sin la sonrisa encantadora. «Te llamaré más tarde, tenemos mucho que conversar». Tras su salida, Alejandro se giró hacia Mariana. «¿Está todo bien?» «Sí», respondió ella, aunque su voz traicionaba cierta tensión. «Gracias por la intervención». «No fue nada», dijo él con una leve sonrisa. «Reconozco a un depredador cuando veo uno». Aquel comentario, tan preciso en su evaluación de Gabriel, sorprendió a Mariana. Alejandro siempre había demostrado astucia en los negocios, pero su percepción sobre personas generalmente se limitaba al ámbito profesional. Verlo defender sus intereses personales era algo nuevo y de cierta forma desconcertante. «Él no va a desistir fácilmente», comentó Mariana, mientras caminaban de vuelta a los elevadores. «Hombres como él raramente desisten», concordó Alejandro, «especialmente cuando perciben que perdieron algo valioso». Había un subtexto en aquella afirmación que Mariana prefirió no explorar. Las fronteras entre lo profesional y lo personal ya estaban suficientemente difusas. Las previsiones de Mariana sobre la persistencia de Gabriel demostraron ser correctas. En los días siguientes, él inició una campaña sistemática para reconquistarla. Más flores entregadas en su apartamento, mensajes insistentes, hasta incluso un contacto con sus padres en Monterrey, alegando arrepentimiento y deseo de reconciliación. Llamó a mi madre, desahogó Mariana con Sofía durante una cena en su apartamento. Habló sobre cómo estaba arrepentido, cómo quería formar una familia de verdad. ¿Y tu madre le creyó?, preguntó Sofía indignada. Claro que sí. Ella siempre adoró a Gabriel. Pensaba que yo había ganado la lotería al casarme con un empresario tan exitoso. El sarcasmo en la voz de Mariana era palpable. Ella no tiene idea de que él vivía a costa de mi familia. La situación se volvió aún más complicada cuando Gabriel consiguió un empleo como consultor en una empresa que prestaba servicios a Constructora Fuentes. No era coincidencia. Él deliberadamente había buscado esa posición para crear encuentros accidentales con Mariana. «Necesitamos trabajar juntos en el proyecto de Querétaro», anunció él, apareciendo inesperadamente en la puerta de su oficina una tarde. ¿No es increíble? El destino dándonos otra oportunidad. Mariana sintió la ira crecer, pero mantuvo la compostura profesional. «No hay nosotros en el proyecto de Querétaro.
está el equipo de fuentes, del cual soy líder, y proveedores externos, categoría en la cual tu empresa se encuadra. Mantendremos estrictamente esa relación. La sonrisa de Gabriel vaciló momentáneamente, pero pronto se recompuso. Siempre adoré tu determinación. Es una de las cosas que más extraño. Mariana ignoró el comentario, volviendo a los documentos. En su mesa, Gabriel, percibiendo que no conseguiría más su atención en aquel momento, se despidió con una promesa velada. Estaremos trabajando juntos durante el próximo mes, Mari, tiempo suficiente para recordar lo que teníamos. Tan pronto como él salió, Mariana contactó a Carlos Ramírez, solicitando formalmente que otra persona del equipo fuera designada como punto de contacto con la consultoría de Gabriel. Para su sorpresa, Carlos rechazó. Domínguez fue específicamente solicitado por el cliente, explicó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Aparentemente, tiene contactos valiosos en el sector inmobiliario que pueden beneficiar al proyecto. Mariana se sintió acorralada. Era evidente que Gabriel estaba usando sus antiguas conexiones, muchas de ellas establecidas a través de ella misma, para infiltrarse en el proyecto. Y Carlos, siempre buscando formas de desestabilizarla, parecía más que dispuesto a facilitar esto. Aquella noche, al llegar a casa, Mariana encontró a Gabriel esperando en el vestíbulo de su edificio con una caja de regalo en las manos. ¿Cómo supiste dónde vivo?, preguntó sin ocultar la irritación. Tengo mis recursos, respondió él extendiendo la caja. Es para nuestro hijo. Ábrelo. A regañadientes, Mariana aceptó el paquete. Dentro había un delicado móvil para cuna con pequeños aviones y nubes pendiendo de hilos casi invisibles. ¿Recuerdas que siempre hablábamos sobre cómo nuestro primer hijo sería un niño aventurero? ¿Que viajaría por el mundo como siempre soñamos? La voz de Gabriel era suave, evocando memorias de planes compartidos. Por un instante, breve pero perturbador, Mariana sintió la familiar sensación de conexión que un día existiera entre ellos. Gabriel siempre había sabido cómo alcanzarla emocionalmente, cómo encontrar las exactas palabras que reverberaban en sus esperanzas más profundas. Gracias por el regalo, dijo finalmente, alejando la momentánea vulnerabilidad. Pero necesito dejar algo claro. No habrá reconciliación, Gabriel. Lo que tuvimos acabó en el momento en que decidiste que otra mujer era más importante que nuestro matrimonio. La expresión de él se endureció, la máscara de arrepentimiento deslizándose momentáneamente para revelar algo más calculador. «¿Estás con él, no es así?», preguntó abruptamente. «Con Fuentes». La acusación era tan inesperada que Mariana rió, genuinamente sorprendida. ¿Con Alejandro? Claro que no. Nuestra relación es estrictamente profesional. Gabriel la estudió con ojos estrechados como si intentara determinar la veracidad de sus palabras. Él te mira de una manera, ¿sabes?, como si fueras mucho más que una empleada. Mariana sintió una irritación creciente. Incluso ahora Gabriel intentaba controlar la narrativa, crear celos e inseguridades donde no había razón para ello. «Voy a subir ahora», declaró, terminándola, «su conversación. Por favor, no me esperes más de esta forma. Si quieres conversar sobre el bebé, podemos agendar un horario con mi abogado presente». La mención a un abogado pareció finalmente penetrar la confianza de Gabriel. Su sonrisa desapareció completamente. «No necesitamos llegar a ese punto, Mariana. Somos adultos, podemos resolver esto civilizadamente». Exactamente lo que estoy proponiendo. Una resolución civilizada, con términos claros sobre paternidad y responsabilidades. Mientras el elevador se cerraba, Mariana vio la expresión de Gabriel transformarse. El hombre encantador y arrepentido daba lugar al Gabriel que ella había aprendido a temer en los últimos días del matrimonio. Calculador, manipulador, capaz de cualquier cosa para mantener el control. Al día siguiente, durante la reunión semanal de seguimiento del proyecto de Querétaro, Gabriel estaba presente representando a su consultoría. Durante su presentación, hizo cuestión de mencionar repetidamente: «Cuando Mariana y yo planeábamos nuestra familia,
creando una incomodidad visible entre los presentes. La implicación de una relación actual entre ellos era clara y deliberada. Al final de la reunión, cuando todos se retiraban, Alejandro se acercó a Mariana. ¿Podemos hablar en privado?, pidió con una seriedad inusual incluso para sus estándares. En su oficina, le ofreció un lugar en el sofá de cuero, en vez de la habitual silla frente a su escritorio. Era un pequeño gesto, pero significativo. Aquella conversación sería diferente. Gabriel Domínguez está creando una situación insostenible, comenzó Alejandro sin rodeos. Hoy deliberadamente insinuó una relación actual con usted, comprometiendo su autoridad frente al equipo. Mariana asintió, agradecida porque él hubiera percibido la manipulación. Él está intentando forzar una reconciliación usando al bebé como justificación, explicó. Ya dejé claro que no hay posibilidad de que eso suceda, pero Gabriel nunca aceptó bien ser rechazado. Alejandro permaneció en silencio por algunos instantes, como si considerara cuidadosamente sus próximas palabras. «Tengo una propuesta», dijo finalmente. El Grupo Valverde solicitó que enviemos un representante a Madrid para finalizar algunos aspectos de la alianza. Originalmente, Carlos iría, pero creo que usted sería la elección más adecuada, considerando su involucramiento directo en el proyecto de Querétaro. Mariana entendió inmediatamente lo que no estaba siendo dicho. Era una oportunidad de alejarse temporalmente de Gabriel, de respirar lejos de la presión constante que él ejercía. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó, ya considerando la logística del viaje en su estado. 2 semanas. Su médica necesitaría autorizar, claro. Estamos hablando de una gestante de 5 meses. El hecho de que Alejandro recordara exactamente la etapa de su embarazo no pasó desapercibido para Mariana. Era una señal más de la atención que él dedicaba a detalles que la mayoría de los ejecutivos ignoraría. «Hablaré con ella mañana», decidió Mariana, «y agradezco la oportunidad». Cuando se levantó para salir, Alejandro añadió, «No es apenas una solución temporal, Mariana. Es un reconocimiento de su valor para esta empresa. Usted conquistó esto». Aquellas palabras, el reconocimiento profesional que había buscado durante toda su carrera, calentaron a Mariana por dentro. Pero al llegar a casa aquella noche, la sensación de triunfo fue rápidamente sustituida por aprensión. Una carta de un bufete de abogados la aguardaba. Gabriel estaba solicitando una custodia compartida anticipada del bebé, alegando que Mariana demostraba comportamiento errático e inestabilidad emocional durante el embarazo. La carta del abogado de Gabriel golpeó a Mariana como un impacto físico. Sentada en el sofá de su apartamento, releyó el documento varias veces, intentando procesar la audacia de la acusación. Comportamiento errático e inestabilidad emocional era una mentira tan descarada que rayaba en lo absurdo. Pero conocía a Gabriel lo suficiente para saber que él construiría esa narrativa meticulosamente, distorsionando cada incidente, su desmayo en el sitio de obras, su reticencia a reconciliarse, incluso su dedicación al trabajo, para pintarla como emocionalmente incapaz. Su primera reacción fue llamar a Sofía, que llegó media hora después con una botella de jugo de uva y una determinación feroz de proteger a su amiga. «Él no puede hacer esto», insistió Sofía mientras leía el documento. «Es un absurdo jurídico. El bebé ni siquiera ha nacido aún». «Sí puede», respondió Mariana frotándose las sienes. «Es una táctica intimidatoria. Él quiere asustarme para que acepte la reconciliación. Necesitamos un abogado, uno bueno». Mariana asintió, aunque la idea de un proceso judicial la agotaba física y emocionalmente. Un enfrentamiento legal significaba exposición pública, desgaste emocional y, inevitablemente, estrés para el bebé. Pero no veía alternativa. Gabriel había dejado claro que usaría cualquier medio para reinsertarla en su vida. A la mañana siguiente, llamó a su obstetra, doctora Patricia, explicando la situación y solicitando un informe médico que atestiguara su excelente estado de salud física y emocional. Después, se dirigió a Constructora Fuentes con la determinación de no permitir que esta nueva crisis
afectara su desempeño profesional. Tenía un equipo para liderar y un proyecto innovador para concluir. Y ahora, un viaje internacional para preparar. Alejandro notó inmediatamente su expresión tensa cuando se encontraron en la sala de conferencias para la reunión matinal. Después de la sesión, pidió que ella permaneciera. ¿Algo mal?, preguntó directamente cuando estaban a solas. Mariana dudó. No quería mezclar problemas personales con trabajo, pero también reconocía que la situación podría eventualmente afectar al proyecto. Decidió por la transparencia limitada. Gabriel está iniciando un proceso por la custodia del bebé, explicó, manteniendo la voz firme a pesar de la emoción contenida, alegando que no tengo estabilidad emocional para ser madre. La expresión de Alejandro se endureció visiblemente. Por un momento, Mariana vislumbró algo más allá de la habitual compostura profesional, una rabia genuina, casi protectora. «Eso es», comenzó él. Entonces paró como si eligiera cuidadosamente las palabras. «Inadmisible y claramente falso. ¿Necesita algún apoyo legal?». La oferta sorprendió a Mariana. Era un gesto que sobrepasaba las fronteras de la relación profesional, ya adentrando un territorio más personal. «Estoy buscando un abogado especializado», respondió. «Pero gracias por la oferta». Alejandro asintió, entonces la sorprendió nuevamente. «Fuentes tiene un departamento jurídico excelente. Raramente lo utilizamos para cuestiones personales de los empleados, pero...» Hizo una pausa significativa. «Podría ser una excepción justificable, especialmente considerando que ese proceso claramente busca desestabilizarla en un momento crucial del proyecto». La lógica era impecable, típicamente empresarial. Pero Mariana percibió lo que no estaba. Siendo dicho, Alejandro quería ayudarla no solo como empleada valiosa, sino como persona. «Yo acepto», decidió finalmente, «siempre que no comprometa los principios de la empresa». «Hablaré con Valentina Torres hoy mismo», respondió Alejandro, refiriéndose a la directora jurídica de Fuentes. «Es discreta y extremadamente competente». 2 días después, Mariana se sentó en la elegante oficina de Valentina Torres, una mujer de 50 y pocos años, cabello gris cortado en un carré preciso y ojos perspicaces que parecían ver más allá de las palabras. Durante 2 horas, Valentina escuchó atentamente su historia, haciendo anotaciones ocasionales e interrumpiendo solo para aclarar detalles específicos. «El señor Domínguez no tiene caso», concluyó finalmente, cerrando la carpeta. «El pedido de custodia anticipada es jurídicamente frágil y claramente intimidatorio. Responderemos con contundencia, incluyendo un pedido de alejamiento temporal basado en acoso emocional». La competencia tranquila de Valentina trajo a Mariana el primer momento de verdadero alivio en días. Cuando salió de la oficina, se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar lo que vendría. En el elevador, encontró a Alejandro, que parecía aguardarla. «Valentina ya me actualizó», dijo él mientras bajaban juntos. «Todo saldrá bien, Mariana. No estás sola en esta batalla». Había una gentileza en su voz que contrastaba con su habitual formalidad. Por un momento fugaz, Mariana sintió el impulso de abrazarlo, de buscar el confort físico que hacía meses no experimentaba. Se contuvo, manteniendo la compostura profesional que ambos cultivaban. «Gracias, Alejandro, por todo». Aquella tarde recibió autorización médica para el viaje a Madrid. 2 semanas en España serían no solo una oportunidad profesional, sino un respiro necesario del ambiente tóxico que Gabriel había creado. Comenzó inmediatamente los preparativos, organizando documentos y agendando reuniones con el Grupo Valverde. En la víspera de la partida, mientras trabajaba hasta tarde en su oficina, recibió una visita inesperada. Una adolescente de aproximadamente 16 años, cabello castaño ondulado y ojos intensamente azules, se detuvo en su puerta. Había algo familiar en su rostro, aunque Mariana no consiguiera identificar inmediatamente. «¿Puedo ayudarte?», preguntó sonriendo a la joven. «¿Eres Mariana Gutiérrez?». La voz de la chica cargaba una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Sí, soy yo». La joven entró,
observando atentamente la oficina, los proyectos esparcidos, las muestras de materiales sustentables. Soy Diana, se presentó finalmente. Diana. Fuentes. El apellido fue como una revelación. Ahora Mariana entendía la familiaridad. Los mismos ojos azules penetrantes de Alejandro, la misma postura erguida, casi formal. La hija de Alejandro, concluyó Mariana, extendiendo la mano. Es un placer conocerte. Diana aceptó el saludo con una formalidad que parecía ensayada. Mi padre habla mucho sobre ti, dijo, aún estudiando a Mariana con mirada analítica. Sobre el proyecto en Querétaro y cómo estás revolucionando los estándares de la empresa. Había algo en la forma como Diana pronunciaba aquellas palabras, una leve tensión, tal vez un celo velado, que alertó a Mariana. Esta no era una visita casual. La hija de Alejandro la estaba evaluando, intentando entender qué tipo de influencia ejercía sobre su padre. Tu padre exagera, respondió Mariana, manteniendo el tono ligero. Fuentes ya era revolucionaria mucho antes de que yo llegara. Solo estoy siguiendo el camino que él abrió. Una breve sonrisa apareció en el rostro de Diana, la primera señal genuina de emoción. Él dijo que dirías eso. Dijo que nunca reconoces adecuadamente tus propios méritos. Aquella observación, el hecho de que Alejandro notara ese rasgo específico de su personalidad y lo comentara con su hija, tomó a Mariana desprevenida. ¿Qué otras conversaciones habrían tenido sobre ella? Supe que vas a Madrid mañana, continuó Diana cambiando de tema, para la alianza con el Grupo Valverde. Sí, estaré 2 semanas. Es una oportunidad importante para el proyecto. Diana asintió. Entonces hizo la pregunta que parecía ser el verdadero motivo de su visita. ¿Es verdad que estás embarazada de tu exmarido y que él está intentando quitarte el bebé? La franqueza adolescente de Diana era desconcertante. Mariana dudó, insegura sobre cuánto debería compartir con la hija de su jefe. Sí, estoy embarazada, confirmó, decidiendo por la honestidad parcial. Y sí, estoy enfrentando algunas cuestiones legales con el padre del bebé, pero está todo bajo control. Diana la estudió por un largo momento, como si evaluara la veracidad de sus palabras. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años, dijo abruptamente. Fue difícil, todavía lo es a veces. Mi padre se cerró completamente después de eso, hasta recientemente. La implicación era clara. Alejandro estaba cambiando, y Diana asociaba ese cambio a la presencia de Mariana en la empresa, y posiblemente en su vida. La situación exigía delicadeza. Mariana no quería alimentar esperanzas infundadas en la adolescente, pero tampoco quería disminuir el vínculo profesional genuino que había desarrollado con Alejandro. Tu padre es un hombre extraordinario, respondió cuidadosamente. Profesionalmente, es el mentor más brillante que he tenido y personalmente, creo que te ama más que a nada, Diana. El dolor a veces nos hace construir muros, pero nunca disminuye el amor. Algo en las palabras de Mariana pareció alcanzar a Diana profundamente. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas, rápidamente, disimuladas. Él no era así antes, dijo casi para sí misma. Él reía, contaba historias. Ahora, a veces, parece que solo existe la empresa. Mariana sintió una ola de compasión por la joven. Diana había perdido no solo a su madre, sino, de cierta forma, también al padre que había conocido. Personas diferentes lidian con el dolor de formas diferentes, dijo suavemente. Algunos se cierran porque temen sufrir nuevamente. No significa que hayan dejado de amar. Diana asintió, como si aquella explicación tuviera sentido para ella. ¿Vuelves cuándo de Madrid? En 2 semanas, día 15. Es el cumpleaños de mi padre, observó Diana. Normalmente cenamos en casa, solo nosotros dos, una tradición desde que mi madre se fue. Había una pregunta no formulada en aquella observación. Mariana sonrió gentilmente. Estoy segura de que él no perdería esa tradición por nada. Diana se relajó visiblemente, como si un peso hubiera sido removido. Bueno, necesito irme. Tengo clase mañana temprano. Se dirigió a la puerta, entonces paró y se giró.
Buen viaje, Mariana, y gracias por la conversación. Tras la salida de Diana, Mariana permaneció pensativa. La visita inesperada había revelado una nueva dimensión de Alejandro, no solo el ejecutivo brillante o el viudo reservado, sino el padre que, a pesar de su dolor, mantenía tradiciones por amor a su hija. Y también había dejado claro que cualquier acercamiento entre ella y Alejandro afectaría no solo sus vidas, sino también la de la adolescente vulnerable que acababa de conocer. El viaje a Madrid transcurrió productivamente. Mariana y el equipo del Grupo Valverde finalizaron los detalles de la alianza, expandiendo su alcance para incluir otros proyectos además de Querétaro. Isabel Valverde, profesional como había prometido, mantuvo la interacción estrictamente en los límites de los negocios, sin cualquier mención a Gabriel o al pasado compartido. En la última noche en España, durante una cena ofrecida por el Grupo Valverde, Mariana recibió una llamada de Valentina Torres. Las noticias eran sorprendentemente buenas. El juez había negado el pedido de custodia anticipada de Gabriel, considerándolo sin fundamentación factual y potencialmente perjudicial para el bienestar de la gestante. Además, había emitido una orden de restricción temporal, impidiendo a Gabriel abordar a Mariana en su lugar de trabajo o residencia. Ganamos la primera batalla, concluyó Valentina, pero esté preparada. Hombres como Gabriel Domínguez raramente aceptan la derrota con gracia. La advertencia era sensata, pero aquella noche Mariana se permitió celebrar la victoria. Por primera vez en semanas, durmió profundamente, sin pesadillas ni ansiedad. El vuelo de regreso a Ciudad de México estaba marcado para el 14 de junio, con llegada prevista para la mañana del día 15, el cumpleaños de Alejandro. Durante el trayecto de 8 horas, Mariana organizó mentalmente su informe sobre el viaje, ansiosa por compartir los avances alcanzados, pero también pensaba en la conversación con Diana, en la tradición de la cena de cumpleaños, en lo que aquello revelaba sobre el hombre que, cada vez más, ocupaba sus pensamientos de formas que trascendían lo profesional. Al desembarcar en Benito Juárez, exhausta del viaje pero satisfecha con los resultados, fue sorprendida al encontrar no al chofer de la empresa que esperaba, sino al propio Alejandro, aguardando en el área de llegadas. «Bienvenida de vuelta», dijo él, con una sonrisa discreta que Mariana raramente veía en el ambiente corporativo. «Alejandro, no esperaba. Es tu cumpleaños, deberías estar celebrando». Él tomó su maleta de mano con naturalidad, guiándola en dirección al estacionamiento. «Estoy celebrando», respondió simplemente. «Valentina me contó sobre la decisión judicial. Una excelente noticia». En el coche, mientras dejaban el 107 aeropuerto en dirección a la ciudad, Alejandro finalmente abordó el asunto que parecía ocupar sus pensamientos. «Diana me contó sobre su visita a tu oficina», dijo, manteniendo los ojos en la carretera. «Espero que no haya sido inconveniente». «De ninguna manera», aseguró Mariana. «Es una joven notable, muy parecida a su padre». Una breve sonrisa tocó los labios de Alejandro. En la terquedad, tal vez. En el resto, es el retrato de su madre. Era raro que Alejandro mencionara a su difunta esposa. Mariana sintió que él abría una puerta raramente desbloqueada. «Me habló sobre la tradición de la cena de cumpleaños», comentó suavemente. Alejandro asintió. Desde que ella se fue, tenemos ese pequeño ritual. Solo a nosotros dos. Diana prepara la cena, o lo intenta con resultados variables, y conversamos sobre el año que pasó. Es una tradición hermosa. Lo es, concordó él. Entonces añadió tras un momento de vacilación. Diana sugirió algo diferente este año. Pidió invitarte. La revelación tomó a Mariana completamente desprevenida. Después de aquella conversación en la oficina, esperaba que Diana quisiera mantener distancia, preservar el tiempo exclusivo con su padre. Pero es un momento de ustedes dos. Exactamente lo que dije, respondió Alejandro. Pero ella insistió. Dijo que tú comprendes.
Hizo una pausa, como si buscara las palabras exactas. Dijo que entiendes cómo es perder algo importante y reconstruirse después. Aquellas palabras, el reconocimiento de su propia jornada de reconstrucción, tocaron a Mariana profundamente. Que la adolescente hubiera visto esa conexión, esa similitud de experiencias entre ella y Alejandro, era sorprendente y conmovedor. «Si tú realmente quieres», dijo finalmente, «me sentiré honrada en participar». La mirada que Alejandro le dirigió entonces, breve pero cargada de emoción contenida, comunicaba más de lo que cualquier palabra podría expresar. Había gratitud, sí, pero también algo más. Algo que hizo el corazón de Mariana acelerarse de una forma que no experimentaba hacía mucho tiempo. La cena de cumpleaños en la casa de los Fuentes fue una revelación para Mariana. La mansión, en Lomas de Chapultepec, con su arquitectura contemporánea y jardines meticulosamente cuidados, reflejaba la personalidad de Alejandro, elegante sin ostentación, sofisticada pero acogedora. Diana la recibió con un abrazo sorprendentemente cálido, como si la conversación en la oficina hubiera establecido entre ellas una conexión que trascendía lo convencional. «Conseguí no quemar el risotto este año», anunció la adolescente, orgullosamente, conduciéndolos al comedor donde la mesa estaba puesta con evidente cuidado. La noche fluyó con una naturalidad que sorprendió a todos. Diana, inicialmente reservada, pronto se abrió compartiendo historias de la escuela, sus planes de estudiar arquitectura, siguiendo los pasos de papá, pero con más estilo, bromeó, e incluso memorias de su madre, algo que, por la mirada emocionada de Alejandro, no sucedía con frecuencia. «Mamá ya adoraba proyectos sustentables», comentó Diana mientras saboreaban el postre. «Ella habría quedado fascinada con tu trabajo en Querétaro, Mariana». Alejandro asintió con una sonrisa melancólica. Elena era ambientalista mucho antes de Minmanestam que eso se volviera mainstream. Fue ella quien me inspiró a direccionar la empresa hacia la sustentabilidad. Aquella revelación iluminó para Mariana una dimensión completamente nueva de Alejandro y de la propia constructora Fuentes. El compromiso con la construcción sustentable no era apenas una estrategia de mercado, sino un tributo a la memoria de Elena, una forma de mantener vivo su legado. Al final de la noche, cuando Diana se retiró para terminar un trabajo escolar, Alejandro invitó a Mariana a un café en la terraza. El jardín iluminado se extendía debajo de ellos, y la Ciudad de México centelleaba a lo lejos. «Diana se encariñó mucho contigo», comentó él, rompiendo el silencio confortable que se había establecido entre ellos. «No la veía tan a gusto, con alguien nuevo desde que perdimos a Elena». «Es una joven extraordinaria», respondió Mariana sinceramente. «Fuerte, inteligente, compasiva, refleja lo mejor de sus padres». Alejandro la observó por un momento, con una intensidad que hizo a Mariana sonrojarse levemente. «¿Sabes? Cuando mencionaste tu embarazo en aquella primera entrevista», dijo él, «mi impulso inicial fue rechazar tu contratación. No por prejuicio profesional, sino porque me recordaba demasiado lo que perdí». La confesión tomó a Mariana desprevenida. Finalmente, él estaba verbalizando lo que ella sospechaba desde el inicio. «¿Por qué cambiaste de idea?» «Porque vi en tus ojos la misma determinación que vi en Elena cuando enfrentamos juntos los desafíos de construir Fuentes», respondió él simplemente. «Y porque aprendí, en los años desde que la perdí, que huir del dolor solo lo prolonga. No podemos evitar recuerdos, pero podemos elegir cómo nos afectan». En aquel momento, bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, algo cambió definitivamente. Entre ellos, no hubo declaraciones grandiosas o gestos dramáticos, apenas el reconocimiento silencioso de dos personas que habían atravesado dolores profundos y encontraban, una en la otra, la posibilidad de un recomienzo. Los meses siguientes transcurrieron en un ritmo acelerado. El piloto de Querétaro fue finalmente inaugurado, superando todas las expectativas en términos de eficiencia energética y sustentabilidad. La prensa especializada aclamó el proyecto como revolucionario, destacando la integración innovadora
de tecnologías mexicanas y españolas. Mariana, ahora en el 7º mes de embarazo, se vio súbitamente en el centro de las atenciones del sector de construcción civil, recibiendo invitaciones para conferencias y entrevistas. Gabriel, tras la derrota judicial, mantuvo distancia, aunque Mariana sabía a través de Valentina que él planeaba retomar el proceso después del nacimiento del bebé. La perspectiva aún la preocupaba, pero no con la intensidad angustiante de antes. Se sentía más fuerte, más preparada para cualquier batalla que viniera. Su relación con Alejandro evolucionaba gradualmente, con un respeto mutuo que trascendía lo profesional sin comprometer la ética de trabajo de ambos. En la oficina mantenían la discreción y el profesionalismo. Fuera de ella se encontraban ocasionalmente para cenas, siempre incluyendo a Diana, que florecía en la presencia de Mariana, encontrando en ella una confidente y mentora. Fue durante una de esas cenas, cuando Diana se ausentó para atender una llamada, que Alejandro finalmente expresó lo que crecía entre ellos. «No planeé esto», dijo él, su voz más suave de lo que Mariana jamás había escuchado. «Después de Elena me convencí de que había espacio en mi vida apenas para Diana y para la empresa, que el resto, bueno, estaba cerrado». Mariana sintió el corazón acelerarse, pero se mantuvo en silencio, permitiendo que él continuara. «Pero, entonces llegaste, con tu determinación, tu ética inquebrantable, cargando una nueva vida mientras reconstruías la tuya propia, y percibí que había espacio para más, que tal vez hubiera espacio para nosotros. La simplicidad de la declaración, la vulnerabilidad rara en un hombre generalmente tan controlado, conmovió a Mariana profundamente. Extendió la mano sobre la mesa encontrando la de él. «Tampoco lo planeé», confesó. «Después de Gabriel me prometí a mí misma que me concentraría apenas en el bebé y en la carrera, que no necesitaba a nadie más». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Pero tú y Diana, ustedes no son alguien más. Son familia». La palabra flotó entre ellos, cargada de significado. Familia. No la que se impone por la sangre u obligación, sino la que se elige, la que se construye deliberadamente, ladrillo por ladrillo, como los proyectos que ambos creaban profesionalmente. Diana regresó, percibiendo inmediatamente el cambio en la atmósfera. Finalmente, murmuró con el dramático suspiro característico de los adolescentes, aunque su sonrisa revelaba genuina felicidad. En las semanas siguientes, Mariana, Alejandro y Diana establecieron una rutina confortable. Aunque Mariana mantenía su propio apartamento, pasaba cada vez más tiempo en la casa de los Fuentes. Juntos, prepararon la habitación del bebé, un espacio acogedor decorado en tonos suaves de verde y amarillo. Diana se involucraba entusiastamente en los preparativos, investigando los mejores productos para recién nacidos y leyendo vorazmente sobre desarrollo infantil. «Voy a ser la mejor hermana mayor del mundo», declaró cierta noche, mientras organizaban ropitas recién adquiridas. Entonces, percibiendo la implicación de sus palabras, se sonrojó intensamente. «Quiero decir, no es que esté asumiendo, o que ustedes...» Mariana la abrazó, conmovida con la sinceridad de la joven. «Serás increíble, sea cual sea el título», aseguró. En Constructora Fuentes, Carlos Ramírez observaba la evolución de la relación entre Alejandro y Mariana con evidente desaprobación. Durante una reunión del consejo, cuando Alejandro propuso que Mariana asumiera la recién creada Dirección de Proyectos Sustentables, Carlos no contuvo sus objeciones. «No cuestiono la competencia de la señora Gutiérrez», afirmó, con falsa diplomacia. «Pero no podemos ignorar el evidente conflicto de intereses. Su involucramiento personal con ella compromete su imparcialidad, Alejandro». El silencio que siguió aquella declaración fue tenso. Alejandro, normalmente controlado, encaró al amigo de larga data con una frialdad que pocos ya habían presenciado. «Cuestionar. Mi integridad profesional es tu derecho como miembro de este consejo, Carlos», respondió finalmente. «Así como es mi derecho recordar a todos que la única métrica relevante para promociones en esta empresa siempre fue y continuará siendo
el mérito. Y el mérito de Mariana Gutiérrez es incuestionable, como demuestran los resultados del Proyecto de Querétaro y los contratos internacionales que atrajo. El apoyo unánime de los demás consejeros cerró el asunto, pero el incidente dejó claro que, para algunos, la relación entre Alejandro y Mariana siempre sería vista como una fragilidad a ser explotada. En la última semana de octubre, cuando Mariana estaba con 38 semanas de gestación, Constructora Fuentes recibió el más prestigioso premio de sustentabilidad del sector, gracias al Proyecto de Querétaro. La ceremonia de premiación, realizada en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México, reunió a los principales nombres de la arquitectura e ingeniería del país. Mariana, radiante en un vestido azul marino que acomodaba elegantemente su barriga, subió al escenario para recibir el premio, acompañada por su equipo. Este reconocimiento pertenece a todos los que creyeron que la construcción civil mexicana puede liderar globalmente en sustentabilidad, declaró, su voz firme resonando por el auditorio lleno. A mi equipo, que transformó visión en realidad. Al Grupo Valverde, que confió en nuestra capacidad de innovación. Y especialmente, hizo una pausa, mirando directamente a Alejandro en la primera fila, a aquellos que nos permiten soñar en grande, que nos desafían a ser mejores, que nos apoyan cuando tropezamos. Este premio es fruto de confianza, y la confianza es el más sustentable de los recursos. El público aplaudió entusiastamente, sin percibir la comunicación silenciosa que ocurría entre Mariana y Alejandro, un momento de reconocimiento mutuo que trascendía lo profesional. Al bajar del escenario, sin embargo, Mariana sintió una punzada aguda en el bajo vientre. Respiró hondo, intentando disimular la incomodidad. En los minutos siguientes, mientras recibía felicitaciones de colegas y admiradores, las contracciones se intensificaron, volviéndose imposibles de ignorar. Alejandro, susurró, cuando finalmente consiguió acercarse a él. Creo que necesitamos ir al hospital ahora. El nacimiento de Mateo ocurrió sin complicaciones, aunque 2 semanas antes de lo previsto. Tras 6 horas de trabajo de parto, Mariana dio a luz a un niño saludable, de 3,2 kilos y pulmones impresionantemente potentes, como demostró su primer llanto vigoroso. Alejandro permaneció a su lado durante todo el proceso, una presencia, silenciosa pero constante, sosteniendo su mano en los momentos más difíciles, susurrando palabras de aliento cuando el cansancio amenazaba dominarla. Cuando la enfermera colocó a Mateo en sus brazos por primera vez, Mariana sintió una ola de amor tan intensa que lágrimas escaparon sin control. El pequeño rostro enrojecido, los ojos entrecerrados, los dedos minúsculos que se cerraban reflexivamente alrededor de su dedo. Era una perfección que desafiaba descripciones. «Es hermoso», murmuró Alejandro, la voz embargada por la emoción. Como la madre. Diana, que aguardaba ansiosamente fuera, fue la primera visita. Entró vacilante en la habitación, los ojos muy abiertos al ver el pequeño bulto en los brazos de Mariana. ¿Puedo sostenerlo?», preguntó tímidamente. Con cuidado, Mariana transfirió a Mateo a los brazos de la adolescente, que lo acomodó con sorprendente naturalidad. «Hola, Mateo», susurró Diana, estudiando maravillada cada detalle del recién nacido. «Soy tu hermana mayor. Voy a enseñarte todo, excepto matemáticas. En eso tendrás que contar con tu padre». Hizo una pausa, mirando a Alejandro con una pregunta silenciosa en los ojos. El momento estaba cargado de significado. No había compromisos formales entre Mariana y Alejandro, ninguna promesa explícita de futuro conjunto. Pero allí, en aquella habitación de hospital, con Mateo en los brazos de Diana y Alejandro al lado de Mariana, algo se consolidaba. Una familia que se formaba no por obligación o convención, sino por elección deliberada y amor consciente. La noticia del nacimiento de Mateo pronto llegó a Gabriel. A la mañana siguiente, un inmenso arreglo de flores fue entregado en la habitación de Mariana, con una tarjeta que simplemente decía: «Felicidades a la madre y al hijo. Pronto conversaremos. G».
La amenaza velada no pasó desapercibida. Mariana mostró la tarjeta a Valentina Torres, que visitaba con un pequeño recuerdo para el bebé. Lo intentará nuevamente, comentó la abogada, sin sorpresa. Hombres como Gabriel ven a los hijos como extensiones de sí mismos, propiedades a ser reclamadas. Estoy preparada, respondió Mariana, con una calma que la sorprendió a sí misma. Esta vez no estoy sola. Y realmente no lo estaba. En 1900, los días y semanas que siguieron, una red de apoyo se solidificó a su alrededor. Sofía organizó un sistema de rotación de amigas para ayudar con Mateo cuando Mariana necesitara descansar. Lucía y el equipo de Fuentes la mantenían informada sobre los proyectos, sin presión para regresar antes de que estuviera lista. Y Alejandro y Diana eran presencias constantes, trayendo no solo ayuda práctica, sino la seguridad emocional de quien elige estar presente día tras día. El intento de Gabriel de retomar el proceso de custodia vino 2 semanas después del nacimiento de Mateo como previsto. Esta vez, sin embargo, enfrentó no solo la oposición legal de Valentina, sino evidencias contundentes de su inestabilidad financiera y emocional, cuidadosamente documentadas durante meses. El juez fue categórico. Mariana mantendría la custodia principal, con visitas supervisadas de Gabriel tras un período de evaluación psicológica. La derrota definitiva pareció finalmente sacudir la confianza de Gabriel. Tras la audiencia se acercó a Mariana en el pasillo del tribunal. «Nunca quise realmente al niño, ¿sabes?», admitió, con una franqueza cruel. «Eras tú a quien quería de vuelta. La vida no ha sido fácil sin ti». Mariana lo observó con una claridad que solo el tiempo y la distancia emocional podrían proporcionar. Vio no al hombre encantador que la había conquistado, ni al villano manipulador que la había abandonado, sino simplemente a alguien perdido, incapaz de sostener conexiones genuinas o construir algo significativo por sí mismo. «Deseo que encuentres tu camino, Gabriel», dijo finalmente, «y espero que un día puedas ser el padre que Mateo merece». Pero nuestra historia acabó hace mucho tiempo. Aquel encuentro en el pasillo del tribunal cerró definitivamente un capítulo de la vida de Mariana. Al regresar a casa, la casa de los Fuentes, que ahora también era suya, se sintió ligera, liberada de los últimos vestigios del pasado que por tanto tiempo la había asombrado. En la terraza, encontró a Alejandro contemplando el jardín, con Mateo dormido en sus brazos. La escena, la fuerza tranquila de aquel hombre y la vulnerabilidad confiada del bebé, la conmovió profundamente. «¿Está todo bien?», preguntó él, notando su expresión emocional. «Mejor que nunca», respondió sinceramente. Se sentó a su lado, observando el sol poniente teñir el cielo de Ciudad de México con tonos de naranja y rosa. Mateo respiraba suavemente, perfectamente contento en los brazos del hombre que, sin ninguna obligación biológica, había elegido amarlo como hijo. «¿Sabes?», comentó Alejandro, tras un momento de silencio confortable. «Cuando Elena partió, pensé que jamás volvería a sentir plenitud, como si una parte esencial de mí se hubiera ido con ella». Mariana asintió, comprendiendo perfectamente aquella sensación. «Entonces apareciste», continuó él, «determinada a reconstruir tu vida a pesar de todo, y lentamente, casi sin percibirlo, comencé a reconstruirme también». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las próximas palabras. «No estoy intentando sustituir lo que perdí, Mariana. Estoy construyendo algo nuevo, algo diferente, pero igualmente valioso». «Es exactamente así como me siento», respondió ella, entendiendo perfectamente lo que él no conseguía expresar completamente. «No estamos borrando el pasado, lo estamos honrando al elegir vivir plenamente el presente». En aquel momento, con el cielo en transformación sobre ellos y Mateo dormido entre ellos, Mariana comprendió la verdadera naturaleza del amor. No la pasión arrebatadora que había vivido con Gabriel, fundamentada en promesas grandiosas y expectativas ilusorias, sino algo más profundo, más resiliente, un amor construido ladrillo a ladrillo, como los proyectos que creaban profesionalmente,
Un amor que no temía la imperfección, que reconocía las cicatrices como parte esencial de la belleza del todo. 3 meses después, Constructora Fuentes inauguró su nueva sede, un edificio revolucionario proyectado por Mariana que incorporaba todas las tecnologías sustentables probadas en Querétaro y establecía nuevos estándares para construcciones corporativas en México. En la ceremonia de inauguración, con Mateo en brazos y Diana y Alejandro a su lado, Mariana cortó la cinta simbólica, no solo como directora de proyectos sustentables, sino como mujer que había rediseñado completamente su propia vida. El TIMS, edificio con sus líneas audaces y sistemas integrados de sustentabilidad, era más que una estructura física, era un manifiesto arquitectónico, una declaración de que era posible reconstruir, reinventar, renacer de las cenizas de lo que fue perdido. Era exactamente como la propia Mariana, fuerte, innovadora, sustentable en su capacidad de crecer y adaptarse. Aquella noche, tras las celebraciones, Alejandro la encontró en la terraza de la nueva sede, contemplando la ciudad que ambos ayudaban a transformar. «Tú hiciste esto», dijo él con admiración genuina en la voz. «Transformaste una idea en realidad concreta». Mariana sonrió, sabiendo que él se refería no solo al edificio, sino a la vida que habían construido juntos en los últimos meses. «Nosotros hicimos esto», corrigió suavemente, «ladrillo a ladrillo, elección a elección». Alejandro sostuvo, su mano, sus dedos entrelazándose con familiaridad y confort. «Sabemos construir para durar, ¿no es así?», preguntó con una sonrisa que alcanzaba sus ojos. Aquella sonrisa que, según Diana, había retornado a su rostro solo después de la llegada de Mariana. «Es lo que hacemos mejor», concordó ella, apoyando la cabeza en su hombro mientras observaban el horizonte de Ciudad de México, una ciudad eternamente en proceso de demolición y reconstrucción, así como ellos mismos. El viaje de Mariana, de la mujer abandonada embarazada a la profesional reconocida y mujer emocionalmente plena, no había sido un camino lineal. Hubo obstáculos, retrocesos, momentos de duda. Pero cada desafío se había convertido en una oportunidad de crecimiento. Cada piedra en el camino se había transformado en material de construcción para una vida más sólida, más auténtica. Mientras el sol se ponía sobre la metrópoli vibrante, Mariana supo, con certeza inquebrantable, que el verdadero amor no se anuncia con promesas grandiosas o gestos espectaculares. Se prueba en la presencia constante, en las pequeñas elecciones diarias, en el coraje de recomenzar incluso cuando todo parece perdido. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre recomienzos y segundas oportunidades. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si esta narrativa de superación y amor verdadero resonó en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y la fuerza del corazón humano.